Aquí estamos para nuestro segundo día de ganadores en las crisis. Bueno, en el día de ayer tuvimos un tiempo muy especial con el pastor Raúl, a quien bendecimos desde acá, allá en Los Ángeles, California. Y hoy nos acompaña otro pastor desde la ciudad de Ávila, en España. Es el pastor Vinicio, un pastor muy joven que está terminando sus estudios teológicos y está por graduarse del Seminario Bautista de Madrid, y esperamos que nos inviten a su graduación y que nos comparta un buen pedazo de torta de grado. Bueno, acaba de ser papá por segunda vez y están felices con su esposa, proyectándose hacia lo que será su ministerio, aunque por supuesto ya llevan varios años de ejercicio ministerial, pero alternado con sus estudios en el seminario. Hoy el pastor nos va a bendecir con una palabra que él la ha titulado En la intimidad. Y es que cuando nosotros estamos en intimidad es cuando podemos colocarnos nuestra bata de baño, quizás no peinarnos mucho, quizás no atender aún a ninguna llamada, quizás todavía no contestar ningún correo, quizás aún no salir, o después de un día de actividades y uno quiere estar solo, quizás en silencio, reflexionando un poco como cristianos, un momento de devocional, un momento de quietud. Y es ahí, en esos momentos de intimidad, donde podemos reflexionar sobre las grandes conquistas, pero también cómo reflexionar con los grandes problemas que tenemos, las grandes crisis. Y es que estas crisis nos llevan a desistir, nos llevan a asumir que no podemos, nos llevan a fracasar en algunas cosas, a tomar pésimas decisiones. Estas crisis que nos llenan de tantos problemas. Vamos a escuchar a nuestro pastor Vinicio. Saludamos desde aquí, desde Colombia. Le agradecemos que haya aceptado esta tan bendita oportunidad y que nos bendiga con esta palabra. Pastor Vinicio, desde allá, desde Ávila, bienvenido a este congreso Ganadores en las Crisis. Dios los bendiga, hermanos. Realmente es un privilegio poder compartir la palabra del Señor, aunque sea por este medio, aunque yo soy más de compartir cara a cara, mirándonos los ojos, pudiendo tener una conversación, preguntas, podernos quitar dudas, en especial en este tipo de meditación en el cual va dirigida a los hombres. Se necesita un poco de feedback, como se llama, así que si quieres deja tu comentario y tanto el pastor John Jairo como yo podremos contestar tus preguntas, o si no, lanza un mensaje a través de inbox en privado y el pastor estará encantado de contestarte. No le he dicho esto que iba a hacer al pastor, pero bueno, seguro que está encantado de contestarte y de poder guiarte. Así que, bueno, me presento, mi nombre es Vinicio. Te cuento un poquito de mi vida. Estoy casado hace 8 años. He terminado la facultad de teología hace muy poquito. He sido padre de una preciosa pequeña que tiene ahora 3 meses, que por cierto se han ido a dar una vuelta con su madre, y así que aprovecho para grabar esta pequeña meditación y poder compartir algo muy importante, algo que por lo menos a mi vida ha cambiado, que por lo menos mi vida chocó, que mi vida le retó, que a mi vida pues dio un vuelco completo. Así que agradezco al pastor John Jairo por permitirme este privilegio de compartir la palabra del Señor. Realmente es un enorme privilegio poder acercarme a su pueblo y compartir la palabra. Así que no te quiero enrollar más, sino que iré directamente al grano. Te iré compartiendo pequeños ejemplos de mi vida, sobre todo en mi etapa de matrimonio y a lo largo de la meditación. No te vayas a asustar tampoco si escuchas algo muy fuerte, pero sí que quiero ser claro y decir lo que Dios ha hecho en mi vida para que te sirva de testimonio.
Así que este pequeño mensaje lo he titulado En la intimidad. Sé que nosotros como hombres a veces en la intimidad suena muy femenino, pero tiene mucha importancia en este mensaje. Así que te voy a pedir que me acompañes a 1 Samuel 13:14, que dice: Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Esto se encuentra en 1 Samuel 13:14. Le pongo un poquito en contexto. El pueblo de Israel había pedido que Samuel le nombrara un rey, porque ya Samuel estaba viejito, sus hijos no llegaban, no cumplían, no eran como Samuel, y el pueblo de Israel quería un rey. El Señor le dijo: mira, me han desechado a mí, y les pone a Saúl como rey. Saúl pues hace una serie de cosas que no agradan al Señor, y el Señor lo destituye y pone a David como rey. ¿Qué dice de David? Pues que es un hombre conforme a su corazón. En este versículo que acabamos de leer, el Señor está hablando y hace referencia a dos personas, a Saúl y a David. A Saúl el Señor le dice que le va a quitar su reinado y que pondrá en lugar a David, porque él no ha guardado lo que el Señor le mandó a hacer. Entonces, lo primero que te traigo es una pregunta. ¿Te gustaría que Dios dijera eso de ti? Como dijo con David, que eres un hombre conforme a su corazón, de cual él se agrada. ¿O te gustaría que el Señor dijera que eres un hombre el cual no ha guardado lo que el Señor le ha mandado? Es una pregunta muy importante, que por lo menos yo me hice hace 8 años más o menos. ¿Cómo me gustaría que el Señor me describiera a mí? ¿Un hombre conforme a su corazón o un hombre que no ha guardado lo que el Señor le ha mandado? Me quedé meditando sobre ello, y la pregunta que surgió y la que quiero compartir con ustedes, porque realmente sé que te va a servir de ayuda. Sé que ahora mismo hay personas que necesitan esta palabra. Sé que hay hombres que necesitan escuchar esto. Me quedé meditando sobre esto y lo que me surgía era: ¿cómo se forja un corazón conforme al agrado del Señor? ¿Tú lo has pensado? Un hombre que no guarda los mandamientos del Señor, que no guarda lo que el Señor le ha mandado, pues es fácil. Simplemente haces lo que quieres, das gusto a tu carne y pues se forja rápido un hombre así. Pero un hombre conforme al corazón del Señor, ¿cómo se forja? ¿Cómo se forma? ¿Cómo llegamos a ese punto? ¿Lo has pensado? Antes de continuar, hago un pequeño paréntesis. Es fundamental, es importante que los hombres, sobre todo los hombres de la iglesia, tomen esa posición que Dios les ha mandado. Porque últimamente se ve que los hombres han abandonado esa posición, han desistido de ella, han dejado que simplemente o otro tome ese lugar o que nadie tome ese lugar, y así reina una anarquía dentro de la iglesia, reina un caos. Esto es un pequeño paréntesis. Si algún día quiere que hable más sobre eso, le dice al pastor John Jairo que me invite y yo hablo más sobre eso, y ya está. Entonces, como le decía, me quedé meditando en esto. ¿Cómo se forja un corazón conforme al agrado del Señor? En estos tiempos revueltos, en estos tiempos difíciles, que están siendo difíciles para el mundo entero, en tiempos de pandemia, se necesita hombres conforme al corazón de Dios. Hombres que sean valientes y formen un altar familiar. Hombres valientes que guíen a su familia a los pies de Cristo. Hombres valientes que no tengan miedo ir a la batalla contra un gigante. Hombres valientes que no tengan miedo de anhelar estar en la presencia de Dios. Quizás ese gigante al cual te estés enfrentando actualmente sea un matrimonio en ruinas, un matrimonio roto. Quizás ese gigante sea unos hijos descarriados, unos hijos que están en malos pasos. Quizás ese gigante sea una familia que no acepta tu fe. Quizás ese gigante sea una adicción que te tiene por los suelos. Quizás ese gigante sea la pornografía. A lo mejor ese gigante lleva gritando día y noche, te lleva atemorizando, te lleva asustando.
Por eso es que quiero compartir algo que tiene tanta fuerza como para formar en ti un hombre conforme al corazón de Dios. No te voy a decir nada nuevo. No te voy a decir algo que no lo hayas escuchado, sino que quiero decirte algo que cambió mi vida. Y son dos simples cosas, que lo diré más adelante. Como hombres, debemos levantarnos con valentía y buscar que el Señor diga de nosotros: este es un varón conforme a mi corazón. Es nuestra responsabilidad cuidar de nuestros hogares, ya sea como hijos, ya sea como padres, como hermanos, como esposos, como abuelos. Es nuestra responsabilidad cuidar de nuestros hogares. Esta responsabilidad que le comentaba antes que hemos abandonado. Si usted mira su iglesia, recuerde cuando asistía, ahora que por medio de la pandemia no puede asistir, recuerde, ¿había más, hombres o mujeres? Hágase la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? Porque el hombre ha desistido de llevar esa carga espiritual, de esa carga en la cual el hombre lleva a la familia delante de Dios. El hombre ha dejado eso en manos de nadie, o en manos de cualquiera. Ha dejado eso, no se acerca a esa parte el hombre para llevar a su casa al Señor. Por eso le digo, mire su iglesia y dése cuenta si hay más hombres o mujeres. Entonces me da razón o no. Espero tener razón. Normalmente suelen siempre haber más mujeres que hombres. Todos conocemos la historia de David. Cuando vence al gigante, y se ha predicado mucho acerca de ellos. Incluso si yo hubiese preguntado al principio y me pudiera contestar, le preguntaría, cuando digo David, ¿en qué piensa? Usted me diría, ¿en David y Goliat o el hombre conforme al corazón de Dios? Así que todos conocemos esa historia y voy a ir hablando acerca de esa historia. Hoy quiero que reflexionemos, no en sí sobre esa historia, sino en lo que pasó antes. Antes, ¿qué pasó para que David tuviera esa valentía de ponerse enfrente de un gladiador de esa magnitud como lo era Goliat? ¿Qué pasó? Lo que pasó es que David había pasado mucho tiempo en intimidad con Dios. Escúchame, querido hermano, la única manera que tenemos para que Dios diga de nosotros que tenemos un corazón conforme a su voluntad es pasar tiempo con Dios. El corazón que agrada a Dios se forja en lo secreto, en la intimidad con Dios. Le repito, el corazón que agrada a Dios se forja en lo secreto, en la intimidad con Dios. Y ese es el primer punto que te traigo. Para tener un corazón conforme al Señor, tienes que pasar tiempo con Él, tienes que relacionarte con Dios. Le dije que le traía dos para no hacerlo muy largo, entonces el primero es relacionarte con Dios. Mire, David estaba en el campo con las ovejas de su padre, cuando un mensajero llega. Seguramente llega corriendo porque ahí estaba Samuel con sus padres y sus hermanos en otro lado. Y le dice, David, el profeta Samuel está con tu familia y quiere que vengas. Así que David fue y para desconcierto de todos coge Samuel y lo unge a David como rey, como el futuro rey. Wow, o sea, el padre no le había tomado en cuenta a David. David estaba con las ovejas, pero termina siendo ungido. Y aquí viene algo curioso. Samuel se va a la ciudad de Ramá. ¿Y David qué hace? ¿A dónde va este nuevo rey ungido? Yo diría, pues se va al palacio a reinar. No. David se vuelve con sus ovejas. Esto lo encuentra en 1 Samuel 16. Le hace todo y se lo va a encontrar. ¿Y qué hizo en el campo con esas ovejas? David usó ese tiempo para desarrollar su relación con Dios. El Salmo 23 probablemente fluyó de esos tiempos tranquilos con Dios. El Salmo 19 probablemente también pudo haber sido escrito mientras él estaba sentado en el campo, meditando en Dios. David usó ese tiempo a solas para desarrollar su habilidad como músico. También lo encuentra en 1 Samuel 16. Expresando sus sentimientos de adoración hacia Dios a través de esos salmos que hoy tenemos en nuestra palabra. Si queremos ser hombres según el corazón de Dios, debemos pasar tiempo a solas con Él.
No son momentos de perder el tiempo. Usted lo sabe mejor que yo. No pierdas la oportunidad de estar a solas con Dios. Quizás mañana golpea a tu puerta un Goliat y tú no sepas qué hacer. Y te quedes escuchando cómo te grita día y noche, cómo te atemoriza, cómo amedrenta, cómo pone en jaque a tu hogar, cómo pone en jaque a tu familia, cómo tú mismo estás asustado. El corazón, conforme a la voluntad de Dios, se forja en la intimidad con Dios. No podrás enfrentarte jamás a ese gigante a menos que pases tiempo a solas con Él. Le vuelvo a repetir, no podrás enfrentarte a ese gigante a menos que pase tiempo a solas con Él. Mira, cuando yo me casé, cuando yo me casé, nosotros sufrimos una situación bastante dolorosa, bastante difícil, que fue la muerte de nuestra niña. Cuando nuestra niña fallece, le voy a hacer la historia corta, porque pasaron muchas cosas, muchísimas cosas, pero le voy a hacer la historia corta. Ya le digo, si quiere saber más, le dice al pastor John Jairo que me invite más veces, y yo le cuento, pero le voy a hacer la historia corta. Cuando yo me casé, fallece nuestra niña, y nuestra relación con mi esposa deja de tener sentido. Ni yo quiero estar con ella, ni ella quiere estar conmigo. Bastante difícil. Habíamos perdido la situación. Nos encontramos con un Goliat frente a nuestra puerta y nosotros no sabíamos qué hacer. Nos encontramos con un gigante enorme y nosotros no sabíamos qué hacer porque no habíamos pasado tiempo con Dios. Ni siquiera yo conocía a Dios en ese momento. Entonces, más adelante le voy a contar qué pasó, pero me encontramos con un gigante que nos arruinó, nos hizo pasar malos momentos, nos hizo pasar difíciles momentos, nos sacó lágrimas, nos sacó peleas, gritos, discusiones, momentos duros, muy duros. Más adelante le voy a contar cómo termina la situación. Continuando con David. David en el Salmo 63 dice: Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Como el meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti mis vigilias de noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma pegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Con labios de júbilo te alabará mi boca, cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. David muestra un anhelo por estar con Dios, un anhelo por estar en intimidad con Él. Por eso te digo, no podremos enfrentarnos como hombres a las distintas situaciones que tenemos que enfrentarnos, en las cuales tenemos que ser cabeza de hogar, en las cuales tenemos que ser padres, hijos, adolescentes, jóvenes. No podremos enfrentarnos a las distintas situaciones que estamos viviendo a menos que pasemos a solas con Él, con Dios. David anhelaba tener una relación íntima con Dios. Esto lo podemos leer otra vez en el Salmo 42 del 1 al 2, que seguramente tú lo conozcas. Dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Qué precioso. Estas palabras solo brotan de alguien que anhela estar en una profunda intimidad con Dios, alguien que ha conocido plenamente la misericordia de Dios. Como les decía antes, en medio en mi matrimonio, en medio de esas peleas, disputas que tuvimos, en medio de ese malestar, de esa sensación de ya no querer seguir hacia ningún lado, yo decido seguir al Señor.
Ya no por salvar una situación, sino porque realmente me encontraba mal, mi estado era pésimo. Y decido seguir al Señor. Y avanzo, y avanzo. ¿Y sabes qué pasa? Mi esposa decide seguir mis pasos. No mis pasos, sino hacia donde yo iba. Y así es como empieza una historia de restauración de parte de Dios en nuestras vidas. Una historia de restauración como pareja, primero como personas, como pareja, en una restauración por la muerte de nuestra niña, por distintas heridas que nos habíamos hecho a lo largo de nuestro caminar en el noviazgo. ¿Sabes cuándo empieza todo eso? Cuando nosotros empezamos a buscar una profunda y sincera relación con Dios. ¿Sabes qué? Yo ni siquiera sabía que iba a pasar eso. Yo lo único que sabía era que necesitaba de Dios. Ni siquiera sabía eso, no te voy a mentir. Solo sabía que necesitaba que alguien me salve. Estaba tan desesperado que necesitaba eso. Y en el camino empecé a comprender que lo que estaba buscando era tener una profunda relación con el que me creó, con el que me tuvo misericordia. Quizás tú te encuentres como yo me encontré en aquella situación, con un gigante gritando, atemorizándome, que nos había quitado las ganas de continuar y nos quería arrebatar todo. Quizás tú te encuentres ahí. Pero déjame decirte que es el momento adecuado de que tú empieces a tener una relación con Dios. Ya te digo, en medio de todos estos problemas que tuvimos como pareja, empezamos a buscar de Dios. Ni siquiera empezamos a buscar de Dios para una solución. No, simplemente empezamos a querer tener una relación con Dios. Y el Señor iba restaurando. El Señor iba restaurando. Y el gigante que nos atemorizaba cada vez se hacía más pequeño. Cada vez se hacía más diminuto. Si queremos guiar nosotros como hombres, si queremos ser de ejemplo, debemos empezar por esto. Anhelar una relación con Dios. Nadie te va a seguir en tu hogar. Nadie te va a seguir si no ven en ti que sabes hacia dónde vas. ¿Quién te va a seguir si tú mismo no sabes hacia dónde vas? Si vas dando tumbos, ¿quién te va a seguir? Cuando nosotros queremos tener una relación con Dios, sabemos que vamos hacia allí. Y la gente empieza a seguirte. Empieza a seguirte tu esposa, empieza a seguirte tus hijos, empieza a seguirte tus hermanos, empieza a seguirte la gente, tus amigos. Número 1, como le decía, tener intimidad con Dios o relación con Dios. Número 2, y ya sabe que solo le traía 2 puntos, empieza por ser fiel en las pequeñas cosas. Fiel en las pequeñas cosas. David honraba a su padre. Él estaba cuidando a las ovejas. Un trabajo que los hermanos no querían hacer. Está en 1 Samuel 17. Le hace todo el capítulo 16, 17. Cuando Samuel fue a visitar la casa de David, el padre de David ni siquiera vio importante llamar a David para que fuera. Pero Dios vio la fidelidad de Dios en esta tarea aparentemente sin importancia, la que era apacentar, de cuidar de las ovejas. Vio la fidelidad de David en ello. ¿Y sabes qué? Esa tarea fue parte de su aprendizaje a dirigir la nación. ¿Y sabes qué? David se tomó su trabajo muy en serio. Cuando un depredador venía, un oso, un león, venía a atacar a las ovejas, David, ¿qué hacía? Él no se encogía de hombros y decía, bueno, ya está, ni riesgo, que voy a ir para allá. No, él iba. Él iba tras ella y la rescataba y la volvía al rebaño. David fue fiel cuando nadie lo veía, porque él podía haberla dejado y simplemente decir que un depredador se la llevó. Él podía haberlas dejado y simplemente darle excusa, bueno, que era un oso, ¿yo qué voy a hacer contra un oso? ¿Qué voy a hacer contra un león? Pero es allí donde se forja un corazón que agrada a Dios, en las pequeñas cosas, en los pequeños detalles, en esa pequeña fidelidad. Porque tú puedes decir, mi esposa es así, bueno, es así. O decir, perdón, no tu esposa, no. Sino decir, yo soy así, pues ya está. No. Tú tienes una responsabilidad delante de Dios. No puedes decir, bueno, yo soy el padre y aquí se hace lo que yo diga y ser un tirano. No, tú tienes una responsabilidad ante Dios.
En el Salmo 78, 70 al 72 dice: eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas. Detrás de las paridas lo trajo para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón. Los pastoreó con la pericia de sus manos. Los pastoreó. Lo que había aprendido en esa pequeña tarea que nadie quería de sus hermanos, Dios lo usó. ¿Quién te dice a ti que honrando a tus padres, que amando a tu mujer, tratándolo como vaso frágil, Dios no lo va a usar para usarte más adelante? ¿Quién te dice a ti, querido hermano, que siendo el testimonio para tus amigos, Dios no te va a usar más adelante? Ahora tienes que empezar a ser fiel. Tienes que empezar a creer en tu Dios. Si eres un joven, tienes que ser fiel en honrar a tus padres, en guardar tu camino. Si eres un hermano, tienes que ser fiel en dar ejemplo al resto de tus hermanos. Si eres padre, tienes que ser fiel en transmitir tu fe a tus hijos. Si eres esposo, debes ser fiel en amar a tu esposa a pesar de. Y usted me dirá: no, hermano, es que usted no conoce a mi esposa. No. Yo estoy casado también con una mujer colombiana y sé cómo son. Es broma, ¿eh? Antes que llegue mi esposa y me saque de la casa. Es broma. Pero es lo que le digo. Usted tiene que ser fiel en las pequeñas cosas, en el trato. Tiene que ser fiel. Las decisiones pequeñas que tomó David, como salvar a una oveja de las garras de un oso, de un león, más adelante le llevó a tener el valor para enfrentar a un gigante que tenía atemorizado a todo el ejército de Israel. La decisión de tocar bien el arpa le llevó más adelante al palacio y a componer preciosos salmos. Te lo vuelvo a repetir: la decisión de salvar a las ovejas de la garra del depredador le llevó más adelante a tener el valor para enfrentar a un gigante. La decisión de tocar bien el arpa, de practicar y adorar al Señor, le llevó al palacio y a componer preciosos salmos. Sé fiel, pelea la batalla antes, prepárate para enfrentar al gigante. David, cuando se enfrentó contra el gigante, cuando llegó ahí, no confiaba en su destreza con la honda, no confiaba en que era buenísimo, que lo era. La preparación de Dios no iba por ahí. La preparación de Dios iba porque David tuviera confianza en que Dios lo libraría. Él sabía que si lo agarraba el gigante lo despedazaría, pero también sabía que estaba en manos de su Dios y él jamás lo dejaría. Esa fue la preparación que Dios le dio. Realmente la preparación contra el oso, contra el león, contra los depredadores, era para darle esa certeza de que Dios estaría con él y que no debería tener miedo. Es por eso que hay que ser fiel en las pequeñas batallas, porque al llegar los gigantes estaremos atemorizados, escondidos, con ganas de abandonarlo todo si no somos fieles en lo pequeño. Sé fiel en lo poco para que Dios te ponga sobre mucho. Como lo decía antes mi hermano, en el matrimonio, mi caminar, llevo 8 años de casado, pues los 8 primeros años fue difícil, no, es broma. Lo que le decía antes, cuando nosotros decidimos seguir al Señor, todo cambió. Si le diría eso, si yo le dijera eso, le estaría mintiendo, porque no fue algo automático. Yo no dije, cambio aquí, decido seguir al Señor, decido tener intimidad, decido seguir al Señor y todo restaurado. No, esto fue realmente un proceso. Mi familia política, mis suegros, no me veían capaz de dirigir mi hogar. Esa era otra losa. Usted sabe cómo son los suegros, las suegras, sobre todo las suegras colombianas son tremendas. Nada, de broma, mi suegra es lo más lindo. Pero lo que le decía hoy, mi esposa incluso no tenía el concepto de respeto hacia mí. No me veía capaz de dirigir la familia. Hoy lo puedo decir libremente, porque no me avergüenza,
porque realmente lo que te estoy diciendo es un proceso de restauración que pasó antes, en el cual quiero que te sirva a ti de testimonio. Mi mujer no me veía capaz, no tenía respeto hacia mí, si quiere mejor la palabra. Ella intentaba dirigir y controlarlo todo. Yo solo sé que empezó mi matrimonio a cambiar cuando empecé a buscar una relación íntima con él, que cuando empecé a ser fiel en las pequeñas cosas como leer la Biblia a diario, orar con mi esposa, tomarle de la mano a mi esposa y orar por mi familia, por su familia. Hacía devocionales que estaba empezando, ni yo entendía, me enredaba, pero los hacía, buscaba consejo. Empecé a ser fiel en estas cosas. Les repito, empecé a ser fiel en leer la Biblia a diario, orar por mi esposa, por su familia, hacer devocionales familiares. Empecé a ser fiel en esas cosas y muchas cosas cambiaron en mi esposa, en mi familia, mi madre, mi padre, en mi familia política, que empezaron a verme con otros ojos. Pasé de ser el hombre que hizo mucho daño. Incluso la iglesia también me veía de esa manera. Pasé de ser el hombre que había hecho mucho daño. Ya le digo otro paréntesis, cuando quiere que le cuente todo el testimonio, dígale al pastor, ya sabe que me invite y ya está. Pasé de convertirme en alguien que había hecho mucho daño a alguien muy sabio ante sus ojos. Por eso le dije que estas dos cosas cambiaron mi vida, porque yo pude ver el proceso de restauración y el Señor me dijo, estas dos cosas hay que hacer. Primero entré buscando una salvación y el Señor me dio mucho más que eso. Espero que estas dos cosas también les sirvan a ustedes y anhelen fervientemente una relación con Dios y empiecen a ser fieles en lo pequeño, porque Él te pondrá en lo mucho. Y quizás un día te diga, bien, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Así que, mis queridos hermanos, les animo a que tomen la rienda de sus hogares, les animo a que sean hombres de verdad, eso suena un poco raro, pero a que sean hombres conforme al corazón de Dios y que busquen tener una relación con Él, que sean fieles en lo pequeño. Y si ustedes se van a dar cuenta cómo las cosas van a cambiar, que cuando lleguen los gigantes, ustedes estarán preparados, no por su destreza, sino porque habrán aprendido a que Dios jamás los va a dejar. Así que les mando un saludo desde Ávila, España. Les mando un fuerte saludo, orando por ustedes y esperando que este mensaje les sirva de bendición. Muchísimas gracias y si me permite termino con una oración. Señor Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú eres extremadamente bueno con nosotros, porque tu misericordia nos alcanza día a día, Padre Celestial, porque nos has cuidado, porque nos has amado, porque nos has sacado de distintas situaciones. Y yo te ruego por mis hermanos, mi Señor, por los hombres de la iglesia, que seas tú dándoles ese valor, ese coraje para enfrentarse a las distintas situaciones que como hombres nos tenemos que enfrentar, Señor. A que seamos un hombre conforme a tu corazón, mi Señor. Que tú puedas decir que somos conforme a tu corazón, Padre. Oro por ellos, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Un fuerte abrazo, que Dios los bendiga. Bien, pastor. Gracias, Vinicio. Gracias por bendecirnos con esta palabra. Es que es en la intimidad donde uno puede reflexionar, pensar, caer en cuenta de cosas, pensar en tantos momentos de la vida, con tantos aciertos, pero también con tantos desaciertos. Y aquí, en mi intimidad, quizás con mi bata listo para ir a descansar, a ir a dormir, pero con la seguridad que usted y yo, ahí en la intimidad de nuestro hogar, en la intimidad de nuestra casa,
en la intimidad de nuestros pensamientos, en la intimidad de nuestro ser, en la intimidad con nuestra pareja, en la intimidad aquí, pensando en cómo afrontar y cómo superar estas crisis. Yo quiero invitarle para que oremos. Vamos, oremos. Saúl, como acabamos de escuchar, habiendo cometido tantos errores, habiendo tomado tan malas decisiones, pero también tristemente él perdió la comunión con Dios, su reino fue roto y todo fue una debacle, no fue un ganador. Tristemente murió en una gran destrucción. Pero que no nos pase a usted y a mí. Aquí en la intimidad de nuestro hogar, ahí vamos a orar. Si está ahí al lado de su esposa, si está ahí al lado de su familia, si está al lado, por favor, acerquémonos y oremos juntos. Ahí en la intimidad, digamos: Señor, gracias. Oh Dios, gracias por tus ricas, abundantes y maravillosas bendiciones. Señor, reconocemos por sobre todas las cosas que tú estás. Gracias, Señor, porque tú eres fiel. Gracias, Señor, porque vamos tomados de tu mano. Gracias, Señor, porque ahí tú caminas con nosotros. Perdónanos, oh Dios, perdónanos. Y a veces desmayamos, desfallecemos, a veces creemos sucumbir frente a todas estas crisis, pero ayúdanos. Dios amado, permite que seamos fuertes como Saúl, pero que evitemos todas esas grandes malas decisiones que, sumido en una crisis, tomó porque pensó que era el fin, y esas malas decisiones en esas crisis los llevó a la destrucción. Que a nosotros, Señor, no nos pase. Danos la fuerza, danos la sabiduría, danos la entereza, danos, Señor, la bendición de saber que de esta crisis podemos salir, que de esta crisis podemos aprender cosas buenas, que de estas crisis tú nos puedes llevar hacia cosas grandes y maravillosas y ocultas que no conocemos. Bendigo a cada persona que está aquí presente. Llénale de tu fuerza, llénale de tu gracia, llénale de tu bondad, llénale, Señor, de tu bendición. Permite que sienta este fluir glorioso de tu santa presencia. Ah, Señor, gracias. Bendecimos tu nombre. Amén. Amén. Muy bien. Agradecemos al Señor por este tiempo especial. Gracias, Vinicio, por esta palabra allá que está amaneciendo en España. Son 7 horas de diferencia. Gracias, Vinicio. Que Dios nos bendiga a usted y a mí. Si me está viendo en vivo, quiero agradecerle para que vaya y pase una excelente noche llena de reflexión, de cosas hermosas que Dios traerá, que tenga un sueño grato, un sueño tranquilo. Si me está viendo en el día, bueno, que sea el Señor llenándole de bendición. Recuerde, hoy fue el segundo día. Mañana tendremos la visita del pastor Fernando Saavedra. Será un tiempo maravilloso de compartir. Déjenos, por favor, déjenos un momento, déjenos una reflexión, déjenos un comentario a qué el Espíritu Santo le ha motivado a reflexionar, qué nuevo ha aprendido. Bueno, los dejo. Que pasen una excelente noche. Gracias por acompañarnos. Mañana los espero, 8 de la noche. No vaya a faltar, por favor, e invite a alguien, comparta este link. Queremos que otras personas avancen en el conocimiento de la palabra. Recuerde, somos Dulce Refugio en Casa, y desde aquí seguimos siendo un lugar de Dios para descansar en su presencia. Hasta pronto.
Somos los pastores de Yanira y John Jairo de la iglesia Dulce Refugio. Para nosotros es muy importante tener continua comunión y comunicación con cada uno de ustedes. Querida iglesia, como es tiempo de estar en casa, la iglesia ha dispuesto unos horarios que nos agradaría que nos acompañaran. Todas las noches a las 8 de la noche, los niños los sábados a las 4 de la tarde y nuestra reunión los domingos a las 10 de la mañana. Los esperamos.